Bueno, gente, acaba de terminar el partido entre Monterrey y River y Monterrey en Los Ángeles. Un partido que creo yo que el gran ganador de esta jornada es Monterrey. Porque River queda prácticamente comprometido a ganarle al Inter. Prácticamente el Inter queda también comprometido a ganarle a River justamente. Es cierto, River con el empate se acomoda, por supuesto, pero lo cierto es que también le termina perjudicando de alguna manera la presión que puede tener el Inter por ganar sí o sí. Y más allá del Inter por ganar, que evidentemente lo que le interesa al equipo de Italia es los 3 puntos, por la imagen que está dando en este Mundial de Clubes el Inter de Milán, necesita sacarse encima esa presión y necesita sumar de 3 sí o sí para pasar prácticamente, porque si Inter y River empatan, Monterrey ganando por 2 goles contra los japoneses, cosa que tampoco sería nada extraño, se mete Monterrey, se mete River y queda fuera Inter. Por eso digo, la presión del Inter de Milán es para pasar sumando a 3, sí o sí, sumando a 3. Entonces, yo creo que a River no le viene muy bien este empate. Si vamos al análisis del partido concretamente, fue un partido muy friccionado, sobre todo en los primeros 30-35 minutos. De por sí fue un partido friccionado, pero sobre todo en los primeros 30-35 minutos casi que se jugó poco y nada. Tuvo alguna que otra aproximación Monterrey en ese primer tiempo, en esos primeros 20 minutos con Ocampo, que se desprendió un poquito, poco de Ocampos. La verdad que yo esperaba ver un Ocampos que en transiciones, en contraataques, aproveche un poco más la espalda de Acuña, aproveche más la espalda de Montiel, en verdad, porque se mueve un poco más por el frente de ataque rival. No hemos visto un Monterrey hoy que sea protagonista, pero yo creo que Monterrey hoy no ha querido ser protagonista. No ha querido, sobre todo la imagen del segundo tiempo es bastante clara. No es que Monterrey no pateó al arco porque no pudo patear al arco, sino porque no le interesó en ningún momento patear al arco y se veía claramente en cada una de las jugadas del partido, en donde, sobre todo en el segundo tiempo, Monterrey tenía la pelota tranquilamente, esperaba que River lo venga a presionar, en el momento que River lo venía a presionar, jugaban el largo, intentaban ahí conectar algún pase más en profundidad como para ya ponerse en una situación de definición de jugada, pero esa conexión es a la que sí realmente Monterrey no podía generar por una falta de jerarquía absoluta, ¿no? Hemos visto muchísimas imprecisiones hoy del equipo mexicano. Por el lado de River, yo creo que a River le faltó cambio de ritmo, a River quizá por momentos le faltó hacerse cargo del partido, realmente, le faltó presionar, le faltó encajar en esa presión justamente porque termina muy comprometido rápidamente Enzo Pérez a los 10-15 minutos del primer tiempo, no recuerdo bien si fueron 15, fueron a los 20, pero al principio prácticamente del primer tiempo Enzo Pérez es amonestado, después lo amonestan a Kevin Castaño, después lo amonestan también a Galopo, muchos amonestados, producto de esto que mencionaba al principio de ser un partido muy friccionado, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco hemos visto un River que se lo lleve puesto, no hemos visto, por lo menos para mí, en mi opinión, no he visto un River que se lo lleve puesto al equipo mexicano, no he visto un River que haya jugado bien realmente. Sí, ha hecho un buen partido, podemos decir que ha hecho un partido de 6 puntos River, pero no ha hecho el partido que tenía que hacer para asegurarse estar en los octavos de final de este Mundial de Clubes, ¿no? Quiero leer sus opiniones, los quiero leer a todos, lo voy a estar leyendo abajo en los comentarios, absolutamente a todos respecto a este partido, respecto a estas situaciones. La verdad que el primer tiempo fue una verga absoluta, hablando pronto y mal, pero fue una cagada totalmente, muy friccionado, algunas que otra situación que tuvo así, insisto, muy alejada a Monterrey. River en el primer tiempo tuvo también alguna que otra aproximación, sobre todo esa de Martínez Cuarta, que tiran un centro atrás, ahí es en donde River enfocó prácticamente todos los corners, ninguno le terminó dando resultado, salvo esa de Martínez Cuarta, y quizás sí nos podemos ir a ya una de las últimas situaciones que tuvo River en el partido, con la de Borja, que fue también muy similar a la de Martínez Cuarta del primer tiempo, donde
pelota va al segundo palo, le queda una segunda pelota, le queda la pelota muerta en el área. Martínez Cuarta es increíble lo que erra, porque ahí sí que estaba mucho mejor colocado que, por ejemplo, la situación de Borja. Borja ya estaba más lateralizado, más sobre la línea de Cal y evidentemente, por más de que hay una buena atajada de Armani, por supuesto, era un poco más complicado. Ahora la de Martínez Cuarta hasta tiene tiempo para pensar, hasta tiene tiempo para poder colocar el cuerpo, y yo creo que termina decidiendo mal porque termina colocando demasiado el cuerpo para su derecha, termina alejando demasiado el pie quizás de su propio cuerpo, y es ahí en donde la pelota se va lejos, se va realmente lejos. Esa fue la situación más clara del partido, y si contamos situaciones claras realmente, yo no sé si llego a 3 situaciones claras por el lado de River. Por el lado del Monterrey no hubo ninguna situación clara más que esa que mencioné al principio, en donde se desprendió en el primer tiempo Ocampos y terminó con un tirito, no es que terminó con un tiro al travesaño, no, fue un tirito bastante flojo. Ahora bien, creo yo que River para mí no ha hecho lo suficiente. Yo no he visto un River que se lo salga a comer crudo a Monterrey. He visto un River más que intentó alguna cosita, algún centro, y poquito a poquito más. Poquito a poquito más. Sí, hizo más que Monterrey, por supuesto. Monterrey prácticamente no hizo nada. ¿Pero por qué? Porque el contexto a Monterrey le daba lo que mencioné al principio. Le daba que juegan contra los japoneses la próxima fecha. Los japoneses ya están afuera y River tiene que jugar contra el Inter, y el Inter tiene que ganar. El Inter tiene que ganar. Entonces no es tan bueno el resultado, por no decir que es bastante malo el resultado para el equipo de Gallardo. Ahora, teniendo esto en consideración, que el resultado, este 0-0, no le termina siendo beneficioso al equipo de Gallardo, ahí es en donde yo digo, River no jugó como tenía que jugar este partido. River no jugó como tenía que jugar este partido. Tenías un rival que te iba a tener la pelota ahí. En ningún momento River tuvo 5 o 6 minutos de presión intensa en donde el rival no podía salir. Las veces que River recuperaba ahí era porque Monterrey, una la regala Ramos, otra la regala Rodríguez. Siempre hubo errores no forzados, no eran errores que River los forzaba y los llevaba a eso. No, la realidad es que no. Muy flojo para mí el mediocampo de River hoy en cuanto al recorrido. Yo no sé si fue por estar condicionado por las amarillas, tanto con Enzo Pérez como con Kevin Castaño, como con Galopo. Ahí es en donde yo pongo más el foco, en Galopo. Galopo fue hoy quizá el jugador que tenía que producir un extra en esa mitad de la cancha y no lo terminó produciendo. De hecho, ya ofensivamente hablando, Galopo ha tenido 2-3 situaciones en donde podía resolver mejor. En una termina rematando y era un pase claro para Mastantuono que se metía filtrado en diagonal entre los centrales. Un pase que era dentro de todo sencillo y él termina rematando. Digamos que ofensivamente para mí River se terminó apurando en muchas oportunidades, quizás hasta pensando en que iba a tener más, quizás hasta pensando en que el partido, al verse River también, al verlo al Monterrey tan quedado, fue engañosa la imagen, ¿no? Por eso le digo, el partido de hoy, dentro de todo, fue un partido engañoso, porque vos veías a Monterrey que no intentaba nada, y no es que no podía intentar, no es que Monterrey no pateó al arco, insisto, porque no pudo, porque lo intentó de todas maneras, no pudo patear al arco porque River se defendió bien, no. La verdad es que Monterrey lo que me deja a mí clarísimo es que nunca quiso patear al arco, y que lo que quería era tener la pelota, que pase el tiempo, intentar en algún momento que River quede comprometido con la presión, jugar un poco en largo, y ahí es en donde terminaba fallando. Pero la realidad es que lo de Monterrey, dentro de todo, si uno lo analiza en frío, dice, no fue malo lo de Monterrey en el sentido de pensar el partido, de pensar en el próximo partido y en pensar que esto es un mundial, ¿sí? Y que esto no es un partido por el campeonato, que esto no es un partido de cuarto de final de este mundial, sino que es un partido de fase de grupo en donde River es el que tiene la complicada hora, River tiene que bailar con la más fea, Monterrey ya bailó con la más fea y ya le sacó un empate y hasta le fue ganando por gran parte del partido. Entonces creo yo que sale mucho mejor parado el equipo mexicano que el argentino en esta oportunidad. Lo dicho, a mí me parece que River no ha jugado como tenía que jugar. Ahora le queda jugar contra el Inter. El Inter tiene que ganar. El Inter tiene que ganar. Repaso nuevamente para que quede bien en claro cómo es la clasificación en estos momentos. Si Inter y River empatan 0-0,
1-1, 2-2. Si empatan Inter y River y Monterrey le gana por diferencia de 2 goles a los japoneses, pasa a River y pasa a Monterrey. O sea, no le sirve al Inter el empate tampoco. Entonces, necesariamente Inter tiene que ganar. Por supuesto que si empata Inter y empata River y Monterrey gana 1-0, pasa River y pasa Inter. Pero ahora, yo no lo veo al equipo japonés poniendo demasiada oposición ya estando afuera, habiendo perdido los 2 primeros partidos. La verdad es que no. Entonces, River tiene que bailar con la más fea. A River le digo, y a los hinchas de River que estén mirando esto, vayan poniendo el código Toto24, que dicen que da suerte, para ver si en una de esas le pueden llegar a rascar un empate, porque también es cierto, River desde su lado te puede decir, mirá, yo si le saco un empate al Inter, yo paso. A mí me chupa un huevo lo que vaya a hacer el Inter, si queda afuera, si no, pero yo con un empate paso. Bueno, vamos a ver. Entonces, código Toto24 que dicen que da suerte, a ver si en una de esas le pueden sacar un empate al Inter, a ver si en una de esas incluso le pueden llegar a ganar al Inter, cosa de que ya sería, digamos, la heroica, la épica y clasificarse, digamos, de la mejor manera a la fase de grupo, que sería realmente algo histórico que River le gane al Inter y una fase de grupo buena. Pasaría a dar una buena imagen River en esta fase de grupo. Hemos visto a un River, insisto, en el primer partido que no ha tenido la mejor imagen, y para mí la imagen que deja hoy tampoco es buena. Por más de que los comentaristas tengan que creer que River jugó un partido excelente, que River fue una máquina. El partido de River fue flojo, gente. El partido de River lo deja River teniendo que, sí o sí, empatarle al Inter o ganarle al Inter, teniendo en consideración que el Inter tiene que ganar sí o sí. Entonces no es un partido bueno el de River. Si analizamos esto como si fuese la fecha 4 de la Liga Argentina, decir, bueno, River dentro de todo hizo un partido decente, hizo un buen partido, podemos dejarlo ahí. Pero ahora, teniendo en consideración esto, River no hizo un buen partido, no hizo el partido que tenía que hacer. No lo jugó con el ritmo que lo tenía que jugar. Y otra vez, hablamos del ritmo respecto a River, ¿no? Hablamos del ritmo. El ritmo del partido contra Urawa fue un ritmo que le costó a River, que si no era por ese gol tempranero, seguramente le hubiese costado muchísimo más el partido a River, que incluso hasta yendo 2-0 en el marcador, a River le costó el partido y Urawa se le puso 2-1 y parecía que Urawa podía llegar a tener alguna posibilidad de meter ese 2-2. Entonces le costó a River el partido de por sí contra Urawa, y el de hoy le termina costando también. Le termina costando, más allá de, por supuesto, esa jugada de Martínez Cuarta, esa otra jugada ya sobre el final del partido de Borja, aquella que tuvo Mastantuono que le pegó y Andrada la tapa bien. Pero no fueron situaciones de gol, fueron situaciones, sí, por supuesto que podían meter el gol, pero digo, no fueron situaciones que River las gestione, las arme. La de Mastantuono no deja de ser un contraataque rápido en donde queda 1 contra 1 Mastantuono afuera del área y le pega a Mastantuono, pero no es una jugada elaborada, ¿me explico? Entonces no hubo ninguna jugada elaborada que River termine en una situación de gol. A partir de eso, tampoco hubo una situación de robo de River en cuanto a la presión. A partir de eso, tampoco hubo una situación de River en donde con algún centro lateral pueda comprometer a la defensa de Monterrey. Entonces, ¿de qué buen partido de River estamos hablando, gente? Para mí no hubo un buen partido de River. Un partido que lo terminó pasando y, bueno, bien. Monterrey no quiso meter el gol, Monterrey firmaba el empate, Monterrey en todo momento estaba tranquilo con el empate, Monterrey en todo momento tenía la pelota con los centrales, Monterrey no quería atacar, Monterrey. Y me parece bien porque es jugar con inteligencia este tipo de partidos. Probablemente si Monterrey intentaba arriesgar un poco más, River tenía alguna que otra oportunidad más, como la que tuvo de Mastantuono, y bueno, es probable que podría tranquilamente haber terminado en gol alguna situación si tenía de más. Pero no las tuvo, tuvo esta otra que le digo que Mastantuono la armó bien, que termina jugando, entre paréntesis, algo que Mastantuono hacía 2 meses, 3, no lo hacía, le pegaba al arco siempre. Acá terminó jugando, creo que fue con Galopo, y Galopo termina pateando el arco. Pero insisto, tuvo 2 situaciones así en todo el partido de River y recién ya en el segundo tiempo. Entonces, insisto, para mí a River lo deja mal parado este resultado y a Monterrey lo deja bastante bien parado. La presión incluso, te digo, ni siquiera la tiene River y ni siquiera la tiene Monterrey. La tiene el Inter. La presión la tiene el Inter.
Bien, paso a hablar del 1-1 de los jugadores de River el día de hoy, porque vamos a tener para hablar respecto a esto. A todo esto incluso hay que hablar también de la expulsión de Castaño y de la amonestación de Enzo Pérez, de la cual ya hablé, pero no marqué que Enzo Pérez se pierde el partido contra Inter y que Kevin Castaño se pierde el partido contra Inter. Entonces pierde a sus dos 5, pierde a quizás sus dos jugadores en donde River más recuperan, donde más trabajo hacen, y no es una boludez, porque les pregunto a ustedes y quiero que me respondan en los comentarios, ¿quién suplanta a Castaño hoy en River? ¿Quién puede hacer el trabajo que hace Castaño en River? No tenés jugadores para mí, ¿eh? Te pones a repasar el banco de suplentes de River. Craneviter no puede hacer ni en pedo el trabajo que hace Castaño, y menos contra un rival como el Inter. Nacho Fernández, tampoco. Lanzini, menos que menos. Matías Rojas, no, tampoco, claramente no. Entonces no tenés. Aliendro, alguno me dirá, bueno, pero tampoco. Aliendro hoy, por ejemplo, contra Monterrey ni siquiera entró. O sea, ¿qué quieren que le diga, gente? Lo veo bastante complicado a River, pese a que, insisto, el partido es engañoso, el resultado es engañoso. La fase de grupo hoy, vos ves la tabla y decís, es engañosa. Es un resultado engañoso el del día de hoy, es un partido engañoso. Ahora sí, paso con el 1-1 de los jugadores de River. Armani hoy no ha tenido ninguna incidencia prácticamente. Armani hoy la verdad que ha hecho prácticamente nada, pero por una cuestión de que no le llegó en ningún momento, salvo en esa situación que tuvo con Ocampos, no le ha llegado prácticamente nada el equipo mexicano. Montiel hoy ha tenido bastante más proyecciones y mejores proyecciones de las que veníamos viendo en los últimos partidos, pero le ha faltado a Montiel quizás ser más determinante. Si bien las proyecciones las hacía, pero después al momento que le llegaba la pelota no terminaba de ser lo suficientemente determinante y se terminaba quedando, qué sé yo, me faltó ponerle ver, no sé, una pared de Montiel con Mastantuono, una pared de Montiel con Colidio, algo que pueda llegar a ser determinante para directamente ya dar un pase gol o quizás un gol, incluso un remate, ¿no? Entonces me faltó ver a un Montiel más determinante, pero lo vi con más proyecciones y alguno me dirá, bueno, pero hubo más proyecciones de Montiel porque Monterrey lo esperaba más atrás. Bueno, es cierto. Pero insisto, ahí es donde digo, le faltó determinación a Montiel. Martínez Cuarta y Pablo Díaz no han hecho un mal partido. La verdad que el partido hoy de Martínez Cuarta y Pablo Díaz, saliendo de esa zona de referencia, siguiendo todo el tiempo al delantero rival o al mediapunta rival que estaba al acecho de esa recepción, de ese pase largo por parte de alguno de los dos centrales o por parte de alguno de los mediocampistas de Monterrey. Entonces ahí era donde tenían que hacer el trabajo duro, el trabajo de verdad, y lo hicieron bien. La verdad es que hoy el partido de Pablo Díaz fue muy bueno, el partido de Martínez Cuarta también fue bueno, de arriba, de abajo, en las coberturas, cuando quedaba un poco más alzado Acuña, siempre Pablo Díaz estuvo ahí, la verdad es que fue bueno, incluso también con pelota. Ambos han estado muy bien el día de hoy, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo el partido de chileno, a mí me pareció un gran partido. En cuanto a Acuña, otra vez yo vuelvo a verlo a Acuña quedado, otra vez yo vuelvo a verlo a Acuña bastante flojito, ¿no? Bastante flojito. Si hoy en vez de Acuña me decís que jugó, vamos a pensar en cualquier número 3 de la Argentina, del fútbol argentino, te digo, bueno, sí, habrá jugado ese. Porque no hay diferencia, Hoy Acuña, si te dicen que Acuña, si agarra un pibe que hoy estaba en la cancha en Los Ángeles y veía el partido, termina el partido, vos le decís, ¿quién es el campeón del mundo en esta línea defensiva? Bueno, no te dice que es Acuña el 3 campeón del mundo. Te dice, bueno, sí, Montiel porque pateó el penal y todos lo conocen por el penal, pero después ya está. O sea, nadie te dice, no, mirá cómo jugó, claro, este es el campeón del mundo. No. La verdad que lo de Acuña pasa totalmente desapercibido en otro partido más, incluso hoy, insisto, en un partido en el que el rival te esperó atrás. O sea, un partido en el que vos tenías todo para poder generar situaciones determinantes, todo para poder generar situaciones de jerarquía que justamente hagan valer lo que es Acuña, porque Acuña no deja de ser campeón del mundo, campeón de 200 millones de títulos, un tipo que jugó en Europa muchísimos años. La verdad que hoy lo que vimos de Acuña fue muy sencillo, muy displicente. No hemos visto una Acuña
Prácticamente nunca, igual lo hemos visto a Acuña determinante verdaderamente, solo 3-4 partidos, lo puedes contar con una sola mano los buenos partidos que tuvo Acuña en River, y hoy fue otro que se agrega a la lista de los partidos en los que Acuña pasa totalmente desapercibido. Kevin Castaño a mí me gusta mucho como jugador y hoy lo vi bien también, pero se amonesta rápido y lo expulsan sobre el final del partido en una situación en la que sí es cierto, River había quedado un poco comprometido en una contra y ya en un momento cuando empezaba a quedar poco tiempo para que termine el partido, ya digamos la energía era más, che, cuidado, porque en una de esas se escapa Monterrey y te lo gana, y en una de esas situaciones en la que se escapaba Monterrey, Castaño mete una falta que alguno me dirá tenía que hacerla, otro me dirá es un pelotudo. Yo estoy más del lado de es un pelotudo, porque sabiendo que ya está terminando, sabiendo que tampoco es que se estaba yendo mano a mano contra el arquero, quedaban todavía 5 jugadores de River detrás de la línea de la pelota como para poder impedir ese contraataque, y terminás perdiendo un jugador para mí importantísimo, si no el más importante de la mitad de cancha de River. Para mí el jugador más importante de la mitad de cancha de River es Kevin Castaño, y lo perdés para el partido más importante que vas a tener quizás en el año, quizás mínimamente seguro de esta fase de grupo del Mundial de Clubes, y lo perdés por una acción de doble amarilla, que encima si entramos en esto de los goles a favor, las situaciones que te pueden dejar afuera de la fase de grupo, la doble amarilla es, digamos, lo que más se termina penalizando en la fase de grupo, porque no es lo mismo que te saquen roja directa que doble amarilla, porque es amarilla más roja. Bueno, esto es una situación que evidentemente lo compromete demasiado a River al pedo, porque insisto, era una situación que a pelota estaba en mitad de cancha, no es que estaba yéndose mano a mano con el arquero y bueno, le tuvo que hacerle el full, ¿no? Como si, por ejemplo, hemos visto alguna situación hoy de Monterrey que metían algún full en esas situaciones donde River se terminaba yendo de contra. Lo de Enzo Pérez me parece que fue bueno, pero terminó comprometiéndolo mucho esa tarjeta amarilla, aunque Enzo siempre es un tipo que puede jugar tranquilamente con una amarilla encima y pasar hasta desapercibido por momentos. Hoy lo ha hecho bien, insisto, el partido se le acomoda mucho a River en ese sentido defensivo, en el sentido de las transiciones, los contraataques, pero no me ha parecido un mal partido Enzo Pérez. Sí me ha parecido un mal partido de Galopo, por ejemplo, porque ya te digo, vos como mediocampista sabés que vas a tener 1, 2, 3 situaciones como mucho ofensivamente vos con pelota para ser decisivo, y en esas 2 o 3 situaciones vos tenés que ser decisivo de verdad, y Galopo no lo fue, y Galopo incluso pecó un poco de boludazo en el sentido de tenés a Mastantuono que te dio el pase, se metió por atrás de los centrales, metele pase filtrado, que es un pase fácil, que es un pase que podés dar vos, que puedo dar yo, que puede dar cualquiera. Y él decide pegarle y se va recontra lejos. Entonces, en esas situaciones son en las que vos no podés desaprovecharlo. El partido Mastantuono no me pareció un mal partido, pero otra vez lo veo a Mastantuono similar a el partido contra Uragua, con un ritmo bastante flojito, quizás hasta cuidándose, eso nunca lo sabemos. Lo que sí sé, y lo tengo clarísimo, es que inconscientemente, mínimamente inconscientemente, a Mastantuono lo que le pasa con el Real Madrid, que es que lo ficharon por 60 millones, 50 millones de dólares, le afecta. Evidentemente, inconscientemente, porque estamos viendo un Mastantuono que no coincide en lo absoluto con lo que veíamos en el campeonato local o incluso en Copa Libertadores. Esto está clarísimo y creo que está en la vista de todos. Pero igualmente hoy tuvo esa situación que recorta para adentro y tira el remate. Pero después vimos muy poquito más de Mastantuono el día de hoy. Colidio intentó laburar similar a lo que laburaba Driussi, pero no es lo mismo. Colidio a mí me parece un jugador que es tibio. Te juega bien contra Tigre, pero hoy cuando tiene que jugar bien, te juega bien contra Sarmiento, pero hoy cuando te tiene que jugar bien, no te juega bien, no es decisivo, no pide la pelota, no la agarra, no se va de nadie, no patea al arco. Entonces me parece que ante estas contiendas Colidio se termina achicando. Insisto, sí, le mete el gol a los japoneses, pero acá tenía que meter el gol Colidio, acá tenía que ser decisivo y no lo fue. Mesa jugando de extremo, yo creo que se siente bastante incómodo. Después, por algún momento termina arreglando un poquito más y centralizándose un poco más con los mediocampistas, pero quedaba lejos después para ir a presionar. Entonces ahí era donde a Mesa se le tornó incómodo el partido y no pudo hacer prácticamente nada el día de hoy.
el equipo de Gallardo en sí, ¿no? Porque fíjense que estamos repasando el 1-1 y ninguno hizo nada. Entonces, ahí es en donde digo, no fue bueno el partido de River, gente. No fue bueno el partido de River. Entró Craneviter después, entró Borja después, que tuvo solamente esa. No hay mucho para achacarle a Borja. Nacho Fernández intentó algo, pero también muy poco. Piti Martínez, muy poco también. La realidad es que River, insisto, para mí, gente, está comprometidísimo. Muy comprometido con su continuidad en la fase de grupos. Aunque, insisto, este partido es engañoso. Aunque, insisto, el resultado es engañoso. Aunque, insisto, la tabla y el posicionamiento en la fase de grupo en esta tabla de posiciones es engañoso incluso también. Pero la realidad es que depende del Inter tener que salir a ganarle sí o sí a River. Es lo que necesita el equipo italiano, por los puntos, por la clasificación, por la imagen, por absolutamente todo. Entonces vamos a ver decididamente a un Inter de Milán ir a buscar la victoria, ir a buscar el resultado todo el tiempo. Y después, bueno, ya si Monterrey no le gana a los japoneses, con los japoneses habiendo quedado afuera, ¿qué quieren que le diga? Pero bueno, gente, les mando un abrazo muy grande y nos vemos. Chau, chau.